Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar, cumplir su propósito eterno en la tierra. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Dios está restaurando el primer y gran mandamiento en sus hijos. No es la gran opción, sino el gran mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el fundamento para poder amar a tu prójimo, construir cualquier proyecto o responder al más supremo llamado. El sistema quiere desenfocarnos y desconcentrarnos, pero Dios, a los que escuchen su voz, los hará una generación de solo una cosa. Las distracciones y entretenimientos quedarán reducidas a solo una cosa que es necesaria, y muchos escogerán la mejor parte, la cual no será quitada. Esta sola cosa es un cuadro con dos colores. Es la intimidad con Dios y la manifestación del reino. Los placeres inferiores de este mundo se opacarán ante intimar con Jesús. Es en este punto de pasión por el corazón de nuestro amado donde las armas espirituales son recargadas para cumplir la misión divina. Sin flecha, el arco no sirve. Sin intimidad, el llamado es inefectivo. La iglesia no son paredes. Son hijos e hijas del Dios vivo que manifiestan su gloria en todo lugar. La intimidad con Dios no es un mover ni un mensaje contemporáneo. Tampoco son determinadas canciones. Es un lugar donde debemos decidir habitar cada día. La presencia de Dios es el lugar a donde pertenecen todos aquellos que fueron alcanzados por su amor eterno. Es la tierra donde cada semilla incorruptible es plantada y da fruto abundante. Es allí donde somos procesados para que la esencia correcta salga de nosotros y se manifieste. Existe un lugar donde los ruidos de las urgencias cotidianas no opacan la dulce voz del Espíritu. Allí los relojes no tienen agujas. No es el tiempo el que controla, sino la eternidad. Un lugar donde encontramos cascadas de placer superior y fuentes de gozo eterno. Allí el smog de la religiosidad no existe y se respira aliento de vida que sacia nuestro interior. Nuestros ojos son sanados por lo bello y nuestra mente cruza los límites de lo que pedimos o entendemos y podemos ver más allá. El sol es su gloria y todo lo ilumina y lo calienta. Todo lo que es reflejado por esa gloria es hermoseado, y los que son expuestos cara a cara al sol de justicia lo comienzan a reflejar. Es allí donde pertenecemos. Su luz brilla en nosotros. Somos de su corazón. Somos de Jesús, la esencia de todo. Buenos días, amada familia Betania La Reforma, hermanos y hermanas, el Señor les bendice rica y abundantemente. Hoy estamos congregados a celebrar el Día del Señor. Damos gracias a Dios por eso, porque fue una semana donde vimos su mano, su protección, su dirección, su amparo. Vimos cómo nos guió, cómo nos sustentó, y es por eso que venimos hoy gozosos, alegres a la casa del Señor. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús queremos darte gracias infinitas por este nuevo día que tú nos regalas, Señor.
dándote gracias, Señor, sabiendo de que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy nos postramos delante de ti, Señor, en acción de gracias, reconociendo la majestad de tu nombre, Señor, reconociendo de que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos acercamos hoy confiadamente a ti, amado Rey, en el nombre del Señor Jesucristo, para poner delante de ti nuestras necesidades, preocupaciones, aflicciones, y entendiendo y reconociendo de que tú estás en control, de que tú eres soberano, de que tú eres eterno, y sobre ti, Señor, se sustenta todo, porque tú eres todo, y para ti toda la gloria, honra, por siempre y para siempre. Padre, asístenos en el tiempo de la predicación de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, examinando nuestros corazones, evaluando nuestras intenciones, y que sea tu palabra, Señor, mostrando cada día la necesidad tan grande que tenemos de ti. Perdona nuestros pecados, Señor, porque hemos pecado con pensamientos, con palabras, con acciones. Hemos podido hacer el bien y no hemos querido hacerlo. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, y que hoy, Señor, podamos conocer más de ti para ser más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, continuamos con esta serie expositiva de Romanos. Damos gracias al Señor por esa oportunidad que tenemos de abrir su bendita palabra, porque sabemos que es por su gracia que nos motiva a leer y a entender la bendita palabra del Señor. El sermón de hoy tiene como nombre llamados a la obediencia en la fe. Llamados a la obediencia en la fe. Quiero que me acompañen y abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, y leeremos desde el 1 hasta el 7. Como hemos venido estudiando, Romanos es una carta, y es la carta magna de las epístolas escritas por el apóstol Pablo. Es una epístola que ha traído grandes avivamientos al mundo cristiano, y oramos y pedimos al Señor que así sea, que nuestros corazones sean avivados a obedecer, a depender, a creer y a confiar que nuestro Dios se ha revelado claramente a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que le había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hemos visto que el Evangelio de Dios menciona al apóstol Pablo como que el Evangelio había sido prometido por Dios por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Sabemos de que el Evangelio no es nuevo, está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ambos son dos. En el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento revela el Antiguo Testamento. Son un cuerpo, esa es la palabra del Señor. Estamos dando una sola revelación. El Evangelio es de Dios, proviene de Dios, y es de Dios, no es palabra de hombre, no fue ninguna idea de ningún hombre, ni siquiera el mismo apóstol Pablo. Es la palabra de Dios, y tenemos que temer ante ella. Hay que temblar ante la palabra del Señor con temor reverente, obedeciendo y entendiendo de que Dios ha hablado, habla y seguirá hablando por la eternidad, y que su palabra es autoridad, que su palabra crea. Hoy estamos delante de Dios. Hoy estamos delante de Dios porque la palabra del Señor muestra a Dios. Y dice la palabra del Señor que donde hay dos o más reunidos, yo estaré en medio de ellos. O sea, Dios está hablando hoy a nuestro corazón. Y es necesario que estemos conscientes de eso, que no hemos venido ni a una reunión de un club social, no hemos venido a saludar a los hermanos, hemos venido hoy a estar ante la presencia del Señor, delante y de parte del Señor, como algún nombre tiene el libro del pastor Sugel Michelet. Su tema principal
es una persona, el Señor Jesucristo. Cristo es el Evangelio. Él es la palabra del Señor hecha carne, que fue nacido de mujer conforme a las Escrituras y del linaje de David, demostrando y estableciendo su humanidad. Eso vimos en la clase pasada. El Señor Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Es el Dios hecho hombre. Habitó entre nosotros, porque el pecado era necesario ser juzgado en cuerpo de carne. Jesucristo fue tentado siendo hombre, no siendo Dios, porque Dios no puede ser tentado. Por otra parte, está hablando del cumplimiento de una promesa, de un pacto que había hecho con David. Dios cumple sus promesas. Dios ha establecido un pacto con nosotros a través de la persona de Jesús y mantiene ese pacto por la eternidad. Por eso es que la salvación no es del hombre, es de Dios. Y Dios cumple, Dios es fiel, así nosotros seamos infieles. Él sigue siendo fiel. Él declaró: nacería de una virgen, y así fue y así estableció, del linaje de David. Luego vimos que resucitó entre los muertos por medio del Espíritu de Santidad. Hablábamos en la clase pasada de que la resurrección de Cristo es el sello de la salvación. Todo esto fue según el Espíritu de Santidad. La resurrección de Jesucristo confirmó lo que Cristo había dicho de parte de Dios. Fue resucitado con poder. Estableció la salvación para el hombre. Los pecados han sido perdonados. Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre con toda autoridad y poder. Y toda boca confesará que es el Señor. Y toda rodilla se doblará delante de Él. Ahora expondremos, dice el apóstol Pablo, que por el cual recibimos la gracia y el apostolado. Pablo en particular tenía razones para reconocer que fue por la mediación de Cristo resucitado y glorificado que recibió el don de la gracia, o sea, el perdón de los pecados y el llamado. Nosotros somos llamados de igual manera. Fuimos llamados a salvación y somos salvos. Y esa salvación debe ser anunciada con nuestras vidas. Debemos testificar cada día de que Jesucristo está vivo, que resucitó entre los muertos y que hemos resucitado juntamente con Él. Es por eso que es necesario, es imperativo que con Cristo, como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Algo que debemos tener claro, que el Señor al resucitar sella nuestra salvación por medio de su sacrificio y su justicia, nos es acreditada por gracia, no por ninguna de nuestras obras, porque nuestras obras eran muertas, malas. Estábamos ajenos a la vida de Dios. En nosotros no había absolutamente nada que le agradara a Dios. Y lo único que le agrada a Dios es Cristo en nosotros. Porque sin Cristo, dice la palabra del Señor, nada podemos hacer, nada que dé gloria y honra a nuestro amado Dios. El perdón de nuestros pecados y el llamado a ser santos sin mancha delante de Él es solo por el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, que sella su resurrección, sella la salvación, sella el plan perfecto y divino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Efesios 2.5. Efesios 2.5 y leemos hasta el 9. Efesios 2.5 al 9. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición ahora. Ya no somos condenados, ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Pertenecemos a la naturaleza divina. Vivimos en unión vital con Cristo por medio de su Espíritu Santo. Luego dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nuestra salvación, que nos apropiamos de ella por gracia, y ese llamado siempre será de parte de Dios, establecido por Dios, no por los hombres. Entonces dice la palabra del Señor, expondremos el versículo 5.
y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. La frase traducida aquí, para la obediencia a la fe, literalmente significa a la obediencia de fe, a la obediencia de fe, para predicar, para enseñar, la obediencia en qué y en quién hemos creído. Esa era la misión del apóstol Pablo, testificar de Cristo, enseñar a obedecer a Cristo y obedecer a Cristo, y vivir lo que Cristo nos enseña cada día, porque el resultado de la obediencia es vida, y vida en abundancia, una vida que da gloria y honra a Dios, que testifica de que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. El señorío y la obediencia son términos que van de la mano, es el resultado del uno del otro, están concatenados, están juntos. El que cree, obedece. El que obedece, confía. Y el que confía, depende. ¿De quién estás dependiendo? ¿A quién estás obedeciendo? El Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El señorío de nuestro Señor Jesucristo está gobernando nuestras vidas. Muchos queremos un Salvador, pero no queremos un Señor. No queremos rendirnos a Él. Y realmente, si no lo hacemos, tenemos que evaluar qué tipo de salvación tenemos. Porque la misma Biblia dice que nosotros nos rendimos voluntariamente a su señorío. Porque vemos de que Él es Dios y reconocemos de que Él es Dios. Y toda rodilla debe doblegarse ante Él, doblarse ante Él, y toda boca confesar de que Él es el Señor. El acto de fe es una sumisión a Dios, puesto que el pecado hace de que yo al fin, esa regla de vida que tenía, que es el yo, mi yo, sea humillado y sea exaltado el nombre del Señor Jesucristo como Señor. El propósito de Pablo es traer a todo el ser humano, a toda criatura, a la obediencia de la fe. Ese es el resultado de la salvación, obediencia total y absoluta, rendimiento total ante Dios. Cumplir ese primer mandamiento, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Los mandamientos de Dios deben ser deleite para nosotros. El mandamiento, cumplir ese mandamiento tiene un fundamento, un principio, amor, amor a Dios. Una obediencia basada en amor, no en imposición, no en intereses, sino un hombre y una mujer que se someten voluntariamente al Rey de Reyes y Señor de sus señores, y vivimos en obediencia, mostrando de que realmente somos hijos de Dios. Sobre este pasaje es preciso también notar la naturaleza de la fe. La fe adornada con el título de la obediencia, porque el Señor nos llama por el Evangelio y por fe le respondemos. Por el contrario, la incredulidad es el colmo de la rebelión contra Dios. Cuando tú no crees, cuando yo no creo, soy un rebelde, hago a Dios indigno de confianza. Es por eso que la incredulidad abre la puerta a todos los pecados. ¿Por qué digo a todos los pecados? Porque eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. No creyeron en la palabra del Señor. Dios les dijo, si comieres del árbol del conocimiento del bien y el mal, ciertamente morirás. Era cierto, ratificó, ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que dijo el enemigo? Es mentira, no moriréis. ¿A quién escucharon? Ya sabemos las consecuencias. Para la obediencia a la fe, Pablo fue enviado a predicar y animar, a obedecer en quien habían creído y lo que habían creído. Una de las batallas más grandes, amada familia, que libramos como cristianos es la obediencia a la fe. Esta obediencia a lo que habían creído los primeros cristianos marcó la diferencia hasta en su hora de sacrificio. Qué tremendo, amada familia, esto. Ver la iglesia primitiva muriendo de una manera aterradora y aún así confesando de que Jesucristo era su Señor. Obediencia hasta la muerte. Obediencia hasta la muerte. ¿Por qué
te rebelas. ¿Por qué me rebelo ante Dios si Dios es bueno? Debemos ser examinados hoy a la luz de las Escrituras. ¿Qué tipo de fe tengo yo? Si realmente mi fe es genuina. Por eso nuestra fe tiene que ser probada, porque si nuestra fe no es probada, entonces no es genuina. Acompáñeme a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10 al 12. Mira lo que dice el apóstol Pablo. 2 de Timoteo 1, 10 al 12. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está terminando su carrera. Pablo está en una cárcel, próximo a ser sacrificado. ¿Y qué dijo él? Yo sé en quién he creído y no me avergüenzo. Y dice para qué había sido llamado, y está ratificando lo que dijo en Romanos. Desde un principio, el llamado de Dios a Pablo fue latente en sus vidas, en su vida, y nunca perdió de vista el llamado y el Señor quien lo había llamado. Y desgastó toda su vida en él, en ese servicio a Dios, y lo hizo de una manera voluntaria, con el único interés, dar gloria y honra a aquel que lo había salvado. Él dice que era deudor a la gracia. Familia, es necesario que entendamos de que el sacrificio de Cristo para nosotros es glorioso, porque está mostrando la gloria de Dios. Y debemos ser llamados a la obediencia, no a pretender obedecer, sino a obedecer. 2 Timoteo 4, 5 al 7. Dice el apóstol Pablo, y es un consejo a su amado hijo Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra evangelista, cumple tu ministerio, o sea, cumple tu llamado, cumple el propósito por el cual Dios te ha salvado, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Podemos decir eso? ¿Estamos dando la buena batalla a la fe? ¿Estamos guardando la fe en el Señor Jesucristo? ¿Estamos viviendo lo que creemos? Porque muchos decimos creer, pero no obedecemos. Dice la palabra del Señor en Santiago: bien dices que Dios es uno, y cierto es. Dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Quizás esa pueda ser nuestra fe. Una fe basada en intereses, o no queremos obedecer, pretendemos hacerlo. Muchos podemos ser como Saúl, que obedeció de una manera selectiva a Dios. Lo que le convenía, eso obedecía. El primer pensamiento que tenemos en tiempos de prueba, amada familia, por lo general son dudas. Por lo general son dudas e incertidumbre y no confianza en Dios. Es el primer pensamiento que generalmente viene a nuestra mente. Tenemos que evaluar cómo están alineados nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a Cristo. Nuestra mente tiene que ser renovada cada día, entender que hemos sido llamados a la obediencia. Y esa obediencia da gloria a Dios, esa obediencia muestra a Cristo. Todas las motivaciones de pecados que experimentamos son por no creer en la sobreabundante voluntad y poder de Dios para obrar por nosotros y en nosotros en tiempos de situación, en tiempos de prueba. Todo esto obrará para nuestro bien. Eso es soberanía de Dios. Cuando obedecemos estamos reconociendo de que Dios es soberano. Cuando exaltamos su santo nombre, aunque estemos en valle de sombras y muerte, estamos reconociendo de que Dios es bueno. Y que una de las muestras de gratitud y de fidelidad a nuestro Dios es la obediencia. En Lucas 6:46 y leemos hasta el 48, mire lo que dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Y mire lo que dice el 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, o sea, las obedece. Mira a quién lo compararé, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. He ahí la raíz de muchas cosas que estamos viviendo. Nuestra vida no está fundamentada en la roca. Nuestra vida no está fundamentada en la palabra del Señor, sino en nuestros argumentos, conceptos, ideas. Muchas veces Dios para nosotros es una religión. Muchas veces Dios para nosotros solamente es un sentimiento, mas no es nuestro Señor, mas no es nuestro Dios. Muchas veces Dios para nosotros es algo más, no es todo. Porque si fuera todo, confiaríamos con todo y en todo. Familia, evaluemos nuestras vidas a la luz de la Escritura y miremos realmente nuestra condición espiritual. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿a quién se refleja? ¿O a quién indicaré, dice el Señor? ¿O a quién me referiré? Es semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, profundizó, examinó, evaluó, meditó de día y de noche en ella, como dijo Dios a Josué, medita de noche y de día en ella, no te apartes a derecha ni a izquierda, y todo te saldrá bien, y tendrás éxito en todo lo que emprendas, pero un éxito que dé gloria y honra a Dios, una vida victoriosa, aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades, somos más que vencedores. No significa que yo voy a obedecer para que Dios solamente me bendiga. Esa obediencia no es una obediencia que da gloria a Dios, es una obediencia que está buscando mi propia gloria. La ansiedad, el orgullo, la vergüenza, la indiferencia, el remordimiento, la codicia, la envidia, la lujuria, todos estos son frutos de una misma raíz que se llama incredulidad, o sea, no obedecer lo que Dios ha dicho. La incredulidad abre puertas a todo pecado, a todo pecado. Por eso es que el escritor de Hebreos, en capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, o del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Y cuál pecado está refiriéndose allí el escritor de Hebreos? Pues miremos el capítulo 11, porque dice, por tanto, el 12, se está conectando uno con el otro, o sea que el pecado que más fácilmente nos asedia es la incredulidad. Por eso dice, luego el texto dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? El autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no desmaye. ¿Qué es la incredulidad? Falta de confianza en Dios, que reta su fidelidad y que se expresa en desobediencia y rebeldía. Eso es incredulidad. La incredulidad se encuentra solamente donde no existe la fe genuina, donde la fe está completa en Cristo, es perfecta y no podrá haber incredulidad. Por eso es que vemos que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Él miró su circunstancia, pero vio a Dios más grande que la circunstancia. Él creyó en las promesas, por eso le fue contada por justicia. Él obedeció todo lo que Dios le mandó conforme a su palabra. Familia, ¿estamos siendo obedientes? Es una lucha a muerte, porque es una lucha contra el yo, con tus propios argumentos, con tus propias ideas, con tus propios conceptos, con tu autosuficiencia. Es rendirnos a Dios. Mire que el Señor Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, confió totalmente y absolutamente en la voluntad de su Padre. Cuando dice, Padre, si te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Confianza, dependencia y obediencia. Él sabía que su Padre lo resucitaría. ¿Tendría que pasar para la muerte? Claro que sí. Obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue la desobediencia de un hombre
que el pecado entró al mundo, pero también por la fe o la obediencia en Cristo, Dios perdonó el pecado del hombre. Por la obediencia de uno entró el pecado, por la obediencia de Cristo entró la salvación. Este acto de desobediencia se muestra cuando Eva cambió su fe en la verdad, o sea, en Dios, por la mentira de Satanás. ¿Cuántas veces has cambiado las verdades de Dios por tus verdades? ¿Has visto el resultado? Claro que sí, la hemos visto. Cuando confiamos en nuestra propia prudencia, engañoso es el corazón del hombre. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus propios argumentos. La fe dará como resultado confianza, obediencia, dependencia, paz, contentamiento en Cristo. Es el resultado de confiar en Dios, de deleitarnos en Dios, de esperar pacientemente en Dios, de saber de que Dios está en control. No importa lo que estés viviendo, amado hermano o hermana, Dios está en control, Él es soberano. Confía, espera, depende, alégrate y gózate en el Señor. Como decía Santiago, cuando se encuentren diversas pruebas, gócense, alégrense, porque esa fe, esa prueba, tiene un resultado, paciencia, y esa paciencia no avergüenza. La incredulidad es desconfianza, desobediencia, ansiedad, miedo, dolor y juicio. La lista de los que entran al infierno, amada familia. Quiero que vayamos a ver la lista de los que entran al infierno. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos encabezan la lista la cobardía y la incredulidad, y van de la mano. El incrédulo es cobarde. Dice que el cielo sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. El cristiano es que es un valiente, porque está consciente de que está luchando desde una victoria, no por una victoria, pero que esa victoria tiene que ser latente en nuestras vidas. Pues dice, en Cristo Jesús somos más que vencedores, estando en Cristo, no sin Cristo, no pretendiendo tener a Cristo, no, estando en Cristo, con Él juntamente crucificado. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No obedecer a la fe es la base y fundamento para todo pecado. Mire lo que dice Tito 1:15 al 16. Tito 1:15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Y estando la pureza de Dios, la santidad de Dios, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire la gravedad de este pecado. Mire la gravedad de la incredulidad. Evaluémonos, amada familia. Evaluémonos a la luz de la bendita palabra del Señor. Acompáñame a Romanos 14:23. Mire lo que dice Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si Dios limpió toda comida, como es lo que está hablando Romanos allí, si cuando oramos por nuestros alimentos estamos santificando estos alimentos, porque todo es de Dios y para Dios, esa era la lucha que tenían allí. Si yo no confío en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios hará y en lo que Dios hizo a través del Señor Jesucristo, por amor de su nombre, para bendición de su pueblo, si yo no creo en eso, si no confío, hago a Dios indigno de confianza, hago a Dios mentiroso. Efesios 2:2 dice, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Eres un hijo obediente? Dios no quiere sacrificios, Dios demanda obediencia. Y la obediencia, como les enseñaba ahora, tiene un fundamento, amor a Dios.
Cuando no obedecemos, odiamos a Dios. Cuando obedecemos, estamos diciendo, yo amo a Dios, me someto a ti. Segunda de Corintios 4, 3 al 4. Segunda de Corintios 4, 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está ahora encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso es que el mundo no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque no creen, porque su entendimiento está entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Nosotros no somos ajenos a la vida de Dios. La vida de Dios está en nosotros, nos dio una nueva vida. Podemos obedecer voluntariamente a Dios, pero no resistimos. No resistimos. No proveáis para los deseos de la carne. Renovemos nuestro entendimiento. Comprobemos de que la voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando Pablo llama a la obediencia, a la fe, está llamando a creer, confiar, obedecer al Dios vivo. Es un llamado que sigue siendo y será por la eternidad y se hace a través del Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, o sea, arrepiéntanse y vivan lo que están escuchando acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de sus buenas noticias, cómo debemos vivir justa y piadosamente delante de Dios y delante de los hombres. La incredulidad no consiste solamente en negar la existencia de Dios o rechazar a Cristo. Escuchen esto, amada familia. Pensemos de que la incredulidad solamente es rechazar a Dios y negar a Cristo. O sea, ¿es un ateo o es un incrédulo? No, hay gente incrédula. Ahí vemos gente incrédula dentro de las congregaciones. Gente que no confía, que no cree, que no depende de Dios. La incredulidad no consiste solamente en negar la existencia de Dios o rechazar a Cristo, sino también en desconocer la autoridad del Evangelio y lo que manda Dios en él. Por eso Pablo está invitando a creer en el Evangelio, a obedecer en la fe, a obedecer la fe en lo que hemos creído, porque eso marca la diferencia. Porque cuando tú obedeces en lo que has creído, estás mostrando a Cristo, estás siendo como Cristo. Mateo 7:21 dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. O sea, el que obedece la voluntad del Padre. Y que su motivación sea amor al Padre, gloria al Padre, honra al Padre. La magnitud de nuestra fe en Cristo solo se evidencia cuando nos volvemos de nuestros ídolos a objetos de deleite y de confianza y obediencia. Nosotros, mire, idolatría, ¿qué es? En lo que confío, en lo que más me deleito, de lo que dependo. ¿Es Dios? ¿Es su palabra? ¿Queremos depender totalmente de su señoría? ¿O quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? Cuando reconocemos de que Dios es el único y verdadero Dios, que por medio de su Hijo Jesucristo es quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, descansando en su obra redentora y lo que ha hecho por nosotros en la cruz. Permanezcamos en Cristo. Y permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, vivir su palabra, amar su palabra. Cuando tú no amas la palabra del Señor, no amas a Dios. Mire lo que le dijo Jeremías al pueblo de Israel. Echan a sus espaldas mis palabras, no la aman. Cuando tú no amas la palabra del Señor, no está amando al Dios de la palabra. Primera de Tesalonicenses 1:8 al 9. Mire la conversión de la gente en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 1:8 al 9. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Mire, la fe de la gente en Tesalónica se expandió por todo lugar. ¿Y cómo se mostraba esa fe? En obediencia, no solamente en palabras. Es el problema de la iglesia cristiana. Testificamos de Cristo, pero no obedecemos a Cristo. No vivimos en Cristo.
El 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Abandonaron toda idolatría, o sea, toda desobediencia a la palabra. Abandonaron todo derecho a adorar otros dioses, depender de otros dioses, sino a depender del Dios vivo, porque los otros dioses que tenían estaban dioses muertos. Solo existe un solo Dios, el Dios verdadero. Dios es uno. Dios es Dios. Tener fe en la Biblia no es simplemente estar espiritualmente consciente de lo que significa, sino comprometido total absolutamente a obedecerla. Muchos creemos que las verdades sí son verdades de Dios, son palabra de Dios, pero no obedecemos la palabra de Dios. Creemos que son revelaciones espirituales, pero no impactan nuestra vida porque no la creemos, porque no dependemos. Estar comprometidos absolutamente y totalmente a obedecerla. ¿En quién habló? ¿Y por qué habló? ¿Y para qué habló? ¿Podemos decir a alguien que cree pero no obedece? ¿O decir que tiene fe pero no confía en Dios y en lo que ha dicho? O sea, ¿tiene lógica decir que crees en Dios pero no obedeces ni dependes en Dios? No tiene lógica. Amado hermano, no tiene lógica. Evaluemos nuestras vidas. Es necesario que hoy, que vamos a participar de la cena del Señor, seamos examinados a luz de la Escritura y que el Señor nos ayude en nuestra incredulidad, que aprendamos a depender de Dios. La fe es una condición interna dada por Dios a todo aquel que cree en su nombre. La fe es un don de Dios que trasciende la razón, que crece en base de una unión vital con Cristo. La fe rompe todo argumento humano. Dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Claro que nuestra fe tiene que ser consciente. ¿Consciente de qué? De que es Dios mismo el que ha hablado, de que es Dios mismo el que se ha revelado a nuestra vida. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, y era tan consciente de esto, de que era nueva criatura, de que el Señor lo salvó, de que el Señor lo llamó y está obedeciendo a ese llamado y está viviendo de acuerdo a ese llamado. Porque cada vez que Pablo obedecía mostraba a Cristo. Cada vez que nosotros desobedecemos no mostramos a Cristo, ya sabemos a quién mostramos. Pablo dice, ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esa era la motivación de Pablo, el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que Cristo había hecho por él. Por eso Pablo en Romanos 12:1 dice, por las misericordias de Dios, os ruego que os presentéis como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional, adoración consciente. Un corazón dividido es el resultado de la incredulidad. La incredulidad en la vida del cristiano adopta otra forma, no menos culpable, pactar con otros dioses que nosotros mismos creamos en nuestro corazón. El mismo Israel lo vivió. Cuando tú eres incrédulo tienes otros dioses, o sea, crees en el dinero, crees en el poder, crees en tus argumentos, crees en tus ideas, crees en otras personas, estás estableciendo un ídolo en tu corazón. Mire lo que pasó en el pueblo de Israel en tiempo de Elías. Ustedes saben la historia. Está Elías en el monte Carmelo, acá convoca a todo el pueblo, acá convoca a los 450 profetas de Baal y se para el profeta Elías delante de todo el pueblo. Acercándose Elías, Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Como dijo el escritor de Hebreos en el capítulo 3, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, sirvámosle, obedezcámosle, adorémosle, y si no, está a la puerta. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe.
La incredulidad da como resultado un endurecimiento del corazón. Mire lo que pasó con los discípulos. Jesucristo ha resucitado. Se aparece delante de ellos. Marcos 16:14. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Les envió un mensaje: he resucitado, y no creyeron. Y se los había dicho. Mire qué tremendo lo que hace la incredulidad, como endurece el corazón. La incredulidad surgió con el mal cuando el hombre cambió la fe por sus razonamientos, y eso fue lo que le pasó a Eva. Y eso es lo que nos pasa a nosotros: cambiamos la fe en Dios por nuestros razonamientos, por nuestros argumentos. No estamos dando gloria a Dios. Pues es necesario que evaluemos nuestras motivaciones. ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Por qué venimos a adorar a Dios? ¿Por qué estamos hoy aquí congregados? Romanos 1, 21 al 22, 23 dice, Romanos 1, 21 al 23, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y reptiles. Cambiamos la gloria de Dios por lo corruptible cuando desobedecemos. Estamos cambiando lo absoluto, lo verdadero, lo eterno, por nuestros argumentos, por nuestras ideas. Es lo que ha pasado en la iglesia. La mundanalidad ha permeado la vida del creyente. Creemos más en el mundo que el Señor que juzgará al mundo. La incredulidad puede llegar hasta el punto en que el corazón del hombre pierda toda sensibilidad ante la justicia y la misericordia de Dios. Hasta ese punto podemos llegar. Apocalipsis 16, 8 al 11. Mire, este texto es impactante. Tiempo final. Dios está juzgando el mundo. Mire lo que dice 16, 8 al 11. Apocalipsis. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Miren lo que estaban viendo, y ni así se arrepintieron. Y luego el 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Eso pasa con el mundo. Eso pasa con el hombre incrédulo. Dios establece misericordia cuando está haciendo juicio, pero no se arrepienten, no obedecen al Señor. No lleguemos a ese estado, amada familia. La incredulidad se opone a la obra de Dios a través del Señor Jesucristo. Marcos 6, 2. Y leemos hasta el 6. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mire, su familia, su pueblo donde él creció, se escandalizaban de Jesús. Porque veían al hombre, no veían a Dios. ¿A quién estás viendo tú? ¿Una historia? ¿Un personaje histórico? ¿Un héroe? ¿O estás viendo a Dios? A Cristo resucitado entre los muertos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo de que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos.
y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y corría las aldeas de alrededor enseñando. Qué tremendo lo que es la incredulidad. La invitación este día de hoy es que erradiquemos de nuestra vida toda obra de incredulidad y que nos acerquemos al Dios vivo y que nos manda a vivir en obediencia a la fe. Vamos a Hebreos 3:12 y leemos al 15. Está haciendo alusión al pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo, cuando salen de Israel con mano poderosa de Dios, con portentos, con señales y prodigios. Están en las aguas de Meriba, en las aguas de la rencilla. Están tentando a Dios. Cada vez que tú no crees en Dios, tentas a Dios. Está siendo como el pueblo de Israel en Meriba, que dijeron, ¿está Dios con nosotros o no está? Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira lo que hace la incredulidad, te aparta del Dios vivo, te aleja de Dios. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mira lo que hace la incredulidad, te engaña, el pecado te engaña. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, o sea, nuestra fe, la fe en Cristo, en su obra redentora, en lo que hace, en lo que hará y lo que está haciendo en nosotros y a través de nosotros. El 15 dice, entre tanto se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Estamos oyendo la palabra de Dios? ¿O qué es lo que tú estás escuchando el día de hoy? Todos compareceremos delante del trono de Dios. Todos comparecemos delante de Cristo. ¿Qué hemos hecho con lo que hemos creído? ¿Hemos obedecido lo que hemos creído? ¿Lo hemos rechazado? ¿O qué he hecho yo con lo que he predicado? Si lo he vivido o no lo he vivido. El Evangelio restaura la imagen de Dios en nosotros a través de la fe en el Señor Jesucristo. Esto nos permite que el propósito original de Dios sea manifestado, el cual es un pueblo en íntima comunión y que refleje su carácter. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos permite ser como Cristo, anunciar que creemos en un Dios vivo que es nuestro Padre. Y con este texto terminamos, Efesios 2:12. Efesios 2:12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero de Dios, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ha hecho Dios por nosotros. ¿Qué harías tú con este mensaje hoy? ¿Qué harías tú hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como pueblo? Amada familia, examinemos a nosotros mismos. No examinemos al prójimo si está obedeciendo o no. Fuimos llamados a la obediencia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Obedecer al Señor. Obedecerlo cada día y en cada momento. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre bueno, queremos darte gracias infinitas por tu bendita palabra. Tu palabra ha sido predicada, Señor, tu nombre ha sido exaltado. Te pido humildemente, Señor, que nos asistas, que nos ayudes en nuestra incredulidad. Tú dices en tu palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos escuchando? ¿Con fe? ¿Con fe en lo que tú has dicho? ¿Dependiendo de lo que tú has dicho? ¿Obedeciendo lo que tú has hablado? Ayúdanos, bendito Padre, a vivir para tu gloria cada instante y cada momento. Padre, ayúdanos a creer, fortalece nuestra fe, ayúdanos en nuestra incredulidad, que vivamos como un pueblo santo, obediente, viviendo en santidad para tu gloria, santificándonos todos los días, exaltando tu santo nombre. Pongo delante de ti las necesidades de mis hermanos y hermanas y mis necesidades, para que tú pruebes conforme tus riquezas en gloria.
ayúdanos, guárdanos y protégenos. Todo esto te lo pido y te doy gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Familia, el Señor les bendiga y les guarde. Esta semana es una semana en la cual pensemos en este sermón, lleguemos a nuestras casas, miremos los apuntes que tienen y vivamos a Cristo. El Señor les bendiga. Un fuerte abrazo.